A veces los políticos les encanta jugar a ser héroes del pueblo, ¿no? Y la pelan de cabo a rabo y al final de esas personas de las que querían ser sus héroes, terminan siendo sus peores verdugos. Lo malo es que a veces la misma gente ni cuenta se da. Eso es lo malo en nuestro país. Quiero darle la bienvenida a Daniel Valverde desde Santa Cruz. Él es abogado y también hace análisis político. Daniel, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Creo que no sé si por primera vez usted en contacto con Herbol, con La Mañana en directo, con nuestro programa. Un gusto, bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Pedro. Para mí es el gusto y la verdad un honor poder estar en estos micrófonos que tienen dimensión nacional. Así que agradecido, Pedro. No, lo propio, para mí un gusto, Daniel. La primera vez creo que por lo menos en este programa estamos en contacto, ¿no? Sí, sí. Bueno, Sí, es cierto, es la primera vez, sobre todo con su persona. que no sea la última, Daniel, ojalá. Yo lo voy a tener en agenda para que podamos Gracias. conversar. Daniel, sé que no cuenta con mucho tiempo y vamos a ser respetuosos, por supuesto, de su agenda. Más adelante ya podemos programar otros contactos. Daniel, ¿cómo ve la situación? ¿Está acorralado el gobierno de Luis Arce Catacora? ¿Ya tiene pocas alternativas de solucionar esto de una buena manera? ¿O si se lo propone, el gobierno de Arce, si se lo propone, le pone voluntad, decide perder, ceder algunas cosas, puede todavía salir a flote de esta situación? ¿Cómo lo ve usted, Daniel, a estas alturas? A ver, en primera instancia, el requisito sine qua non para que el gobierno pueda recobrar algo de credibilidad tendría que ser el anuncio del presidente Arce Catacora de que declina de su candidatura, de que como presidente y gobernante se va a abocar a enfrentar los problemas económicos, políticos, institucionales que en este momento agobian a la sociedad boliviana. Problemas que en gran parte él mismo los ha generado. Debió ser un gobierno de reconciliación de los bolivianos, debió ser un gobierno de retorno a la confianza en los órganos y sus instituciones que puedan coordinar, y debió ser un gobierno teniendo a la cabeza entre comillas, más prestigioso economista del país, de ajustes, ¿no? Sobre su modelo económico. Ese modelo económico que él lo maneja bajo las axilas, pero que ya necesita definitivamente ajustes urgentes y que él no los ha enfrentado por su posición dogmática, ¿no? Esto de la falta de dólares, la falta de carburante, la disminución de las reservas, la inflación que hoy es la sombra que acompaña a cada hogar de las familias bolivianas, son producto de la falta de ajustes, no haber encarado medidas responsables en estos 4 años que él viene ya gobernando. Entonces, en la recta final de su gobierno, es muy difícil tener la posibilidad de soluciones de verdad efectivas a estos problemas, pero por lo menos por responsabilidad histórica, para que no salga repudiado, silbado, tenga luego que agachar la cabeza, debería intentar, ¿no? Hacer lo que no ha hecho en el tiempo que ha pasado hasta ahora, Pedro. Daniel, el hecho de que él le dijera al país, señores, no voy, yo no voy a buscar la reelección, he decidido renunciar a esta opción que me da la constitución política del Estado, ¿por qué resultaría positivo? ¿Aplacaría ánimo? Porque claro, con eso no va a haber más combustible ni nada. Pero ¿qué efecto generaría en la población? ¿De qué manera podría darle un punto a favor, algo de oxígeno al gobierno de Luis Arce? ¿Qué cambiaría en la percepción ciudadana? A ver, en primera instancia tendría credibilidad, ¿no? El presidente no tiene credibilidad. Si usted hace memoria, el 22 de enero pasado, cuando se conmemoraron se efectuaron los festejos del Estado Plurinacional y la nueva Constitución, él ya lanzó al país una propuesta importante, ¿no? La de un pacto político-social para pacificar el país. No tuvo absolutamente ninguna respuesta, no hubo ningún retorno. Nadie de la oposición, ¿no? Agarró esa posibilidad como una posibilidad para conversar y tejer ese pacto. Tampoco nadie del gobierno planteó algo alternativo, ¿no? Como para entusiasmar. ¿Por qué? Porque ellos saben que no tienen credibilidad. Ese pacto y los distintos diálogos o reflexiones que pueda hacer, se lo hace para poder tener la posibilidad
de ser precandidato en mejores condiciones y luego candidato, por supuesto. Entonces, recuperaría un poco la sintonía con los órganos, con los partidos que tienen bancadas en la Asamblea Legislativa y también resolvería en alguna forma el conflicto que tiene dentro del MAS y fuera del MAS, ¿no es cierto? Porque si bien Evo Morales ya está fuera del MAS, pero pertenece, ¿no?, a ese bloque que está esperando que él no sea candidato para quizás tomar una conducta distinta. Lo principal, lo último, creo que nos permitiría tener un presidente 24 horas al día concentrado en los problemas del país y no haciendo spot, ¿no?, inaugurando un grifo, lanzando discursos que no tienen mucho sentido en este momento de agobio, de gran preocupación por la situación del país, ¿no? Además, él podría tener la posibilidad de tener más tiempo para palpar la situación. Parece que él no sabe que hay colas que duran 12, 14 horas para abastecerse de combustible. Parece que no ha ido a los mercados y no ha verificado de que los precios de la canasta familiar también se han incrementado. Entonces, saldría, ¿no es cierto?, de esa desconexión que tiene hasta ahora con la realidad para ubicarse en la realidad y que finalice su mandato, que no cometa el error que han cometido Evo Morales y Yanine Áñez en el pasado reciente y que han afectado mucho al país. Este último bloque de esta charla con Daniel Valverde, abogado, analista político desde Santa Cruz. Y siempre tener interesante la mirada de nuestros compatriotas con ese horizonte que es bueno que venga de otros lugares del país, porque así se estructura esta nación, ¿no? No pensar que solamente la sede de gobierno o algún otro lugar puede marcar las pautas políticas. Daniel, a mí me sorprende, a pesar de que podría considerárseme un periodista ciertamente joven, pero me sorprende los ciclos en Bolivia, el denominado ciclo neoliberal de la democracia pactada, casi 20 años, y se pulverizó, acabó en un incendio fatal. Llega el ciclo socialista y estamos en la casi de manual, llegando a los 20 años y también está ardiendo ahí terriblemente en una decadencia impresionante, ni unos ni otros. Daniel, con este pequeño contexto que le pongo, le voy a hacer una pregunta muy, muy directa para apelar a todo ese antecedente y seguramente las lecturas que usted tiene. ¿Se lo imagina, Daniel, a Evo Morales nuevamente como presidente de Bolivia, ahora el 2025 tomando posesión o más adelante, de acá a otros 5 años? O sea, ¿ve algún margen de posibilidad en este dirigente político que, bueno, ha tenido tanto protagonismo en Bolivia, Daniel? Pero en principio una corrección de mi parte, por lo menos no lo veo como que ha sido un ciclo socialista, ¿no? Creo que es un ciclo populista, ¿no? El populismo se desbordó. Lo popular es importante en nuestro país. Lo popular acompaña desde 1952 el funcionamiento del Estado, ha generado equilibrio, pero este modelo lamentablemente se desbordó en un populismo autoritario, en un populismo que ha afectado el funcionamiento de las instituciones, que ha despreciado el diálogo, que ha mirado a las regiones, por ejemplo, eh, sin darles el valor que tienen, no ha unificado el país, no ha desarrollado sus capacidades productivas. Entonces, este populismo que ha tenido como abanderados a Evo Morales y ahora a Arce Catacora, necesitaría en primer lugar una cirugía mayor, ¿no? Y en esa cirugía mayor no podría Evo Morales sostenerse, ¿no? Porque implicaría una forma distinta de manejar el Estado, implicaría reformas importantes, acordes a lo que establece la Constitución. Estos líderes o caudillos que pregonan la Constitución son los que han estropeado la Constitución y no han permitido que el Estado autonómico, que lo plurinacional, que la inclusión, que el respeto a los derechos, que una justicia transparente, independiente, funcione dentro del marco de ese Estado. Entonces Evo Morales no encuadra, ¿no?, en un formato distinto, ¿no? Evo Morales es un líder ya muy desgastado, es un líder que tiene un narcisismo que es contrario a los intereses colectivos del país. Él primero, después él y siempre él. Y eso
en política no funciona. En política debe haber sacrificios, debe haber renovación de liderazgo, debe haber rendición de cuentas, no culto a la personalidad como ha ocurrido durante mucho tiempo y sigue ocurriendo en regiones como el Chapare, lamentablemente. Consecuentemente, creo que Evo Morales es un líder ya desfasado porque el mundo y Bolivia también ha cambiado en estos 20 años. Creo que en su momento tuvo bastante fuerza el liderazgo de Evo Morales, fue aceptado, tuvo mucha expectativa, pero los errores de él y de su entorno, y en eso quiero ser muy enfático, el entorno que lo ha acompañado, que lo endiosó, ¿no? Que lo desconectó de la realidad para poder hacer ellos sus grandes business, negocios, es lo que han estropeado ese liderazgo que nació con mucha fuerza, que a partir del año 2016 ha ido desgastándose. ¿Y con qué termino? Con un dato que creo que es más importante siempre. En todas las encuestas y estudios de opinión que uno mira, Evo Morales sí tiene un caudal de votos. Podemos desconocer eso. Tiene un caudal de votos. Pero es el líder que mayor rechazo o negativos acumula en todo el país. Estamos hablando del 70% para arriba aproximadamente. Ningún presidente podría gobernar con el 70% de rechazo y sobre todo un rechazo concentrado en las áreas urbanas, es decir, las ciudades, donde está el movimiento económico, donde se generan los grandes conglomerados, donde la convivencia nacional es la que define el futuro del país, es donde lamentablemente Evo Morales, por sus errores, ha consolidado, ha marcado o marca un rechazo enorme, ¿no? Enorme realmente, reitero, de más del 70%. Daniel, voy a cerrar con esta temática, o bueno, este otro tópico que voy a abordar dentro de este tema. La reproducción del poder, que el MAS ha sabido hacerla, la reproducción muy bien. Una máquina, ¿no?, de reproducir el poder. Pero también cuando tienes plata y millones de dólares que te sobran y están saliendo a chorros por la... Bueno, yo creo que cualquiera también puede, se le facilita todo para reproducir el poder, una ideología y un sistema. Este caudal de voto que usted menciona, Daniel, que todavía sí lo tiene Evo Morales, hay gente que se dice que si lo viera matar y robar igual le daría su voto. Eso es digno de estudio. Ese caudal, sí, Daniel, al MAS, ya no tanto a Evo Morales, al MAS por lo menos le podría permitir una reproducción del poder para las próximas elecciones, una próxima gestión gubernamental, y ahí pongo a Andrónico, que por ahí es la carta que podría jugarse. No sé si Evo Morales se atrevería a jugarse la carta y apoyarla, o de todo lo contrario, sacarla del camino, pero Andrónico me llama la atención. Al final, ¿a qué va a jugar él? ¿Quién va a jugar con él? ¿De qué tamaño es su lealtad a Morales, Daniel? Interesante la pregunta, bastante amplia. A ver, comienzo con lo siguiente, y coincido. Caramba, ojalá que los sociólogos, los antropólogos, los colegas politólogos puedan estudiar ese fenómeno de cómo Evo Morales, pese a todos los errores y horrores que ha ido cometiendo, tiene todavía casi un 20% de apoyo, un 16, 20% fluctúa, ¿no? Es decir, hay una fanatización, ¿no? Los sectores populares, empobrecidos, que generalmente son los que tienen menos acceso a la formación, a la educación, siguen viendo en él un caudillo, ¿no? Un caudillo que está compenetrado con sus demandas. Y sobre todo en ciertos enclaves, ¿no? En Chapare, acá en el oriente, en Chapacaní, San Julián, etc. Es un tema que hay que estudiarlo, porque aquí hay hay una situación que está en deuda como resultado de los 43 años de democracia que ha acumulado el país prácticamente, la calidad del electorado. No, no solamente el problema son los líderes, los candidatos, también el electorado tiene un problema muy serio en cuanto se refiere a la calidad de sus decisiones, a sus exigencias, a su participación, que es muy activa, pero no es necesariamente de calidad. Entonces, creo que también está muy vinculado con aquello. Y en la figura de Andrónico es una persona, yo creo, rehén en este momento del trópico cochabambino. Hace poco tiempo atrás se sacó una resolución inaudita, la más antidemocrática que yo he escuchado en mi vida, de que estas federaciones le prohíben tajantemente ser candidato con cualquier organización política. Eso es lo más dictatorial o autoritario que pueda emerger, ¿no?, de una organización social.
Se supondría que las organizaciones sociales más bien deberían ser más horizontales, deberían ser más deliberativas, democráticas, pero eso fue una decisión radical. Entonces él es rehén del Chapar, es rehén porque también tiene sus bienes, sus intereses, su familia ahí. Yo creo que va a ser muy complicado para él. ¿Cuál es el tamaño del liderazgo de Andrónico? Está por verse. Creo que tiene un par de aspectos que lo diferencian y le pueden dar cierta favorabilidad. Uno de la juventud, es el único candidato que está por debajo de los 40 años, entiendo que son 36. Es un país donde la gran mayoría de la población son jóvenes. Es decir, tenemos candidatos setentones, sesentones, y el único que un poco podría conectarse en lenguaje, en imagen, con ese conglomerado mayoritario es Andrónico. Pero siempre y cuando él pueda hilvanar una propuesta y asegurar cambios importantes. Se Perdón, lo ha Daniel, visto con cierta un autocrítica. detalle, Daniel. O sea, ¿usted cree que Andrónico de alguna manera, no digo permitirle ganar abrumadoramente, pero podría salvarle las papas al MAS en general y podría hacerlo mucho mejor que Evo Morales? Podría sacar un mejor resultado dependiendo cómo enfoca su campaña. Y creo que esta elección, si va Andrónico, vamos a tener segunda vuelta electoral, ¿no? Oh, Entre un candidato más, creo así, porque él podría recuperar no toda la votación del MAS, que siempre ha sido de más del 50%, pero llegar a un 40% o aproximarse y con ello competir con el principal candidato del bloque opositor. Posiblemente si no va Andrónico y va Arce Catacora, ¿no? Si es tan audaz como para ir de candidato, ya la segunda vuelta electoral pudiera ser entre dos candidatos del bloque denominado opositor, ¿no? Qué sé yo, por ahí Manfred y Samuel, o Manfred y algún otro, que podrían quizás entrar en esa segunda vuelta electoral. Creo que en esta elección no va a haber una votación como la hemos tenido eh, en primera vuelta de más del 50%, eso está muy lejos de ocurrir. El MAS está muy difícil que recupere incluso buena parte de su votación. Solamente lo podría hacer con Andrónico de intentar llegar a aproximarse a un 40%. Creo que ese es un poco el escenario hasta ahora. Obviamente que esto es una percepción que uno tiene en función a los estudios que ha ido viendo, que puede cambiar porque todavía sabemos que en política de un día a otro las cosas se malogran o finalmente maduran. bien, Daniel, mire lo que nos vino a decir hoy. Yo tampoco creo que sea algo descabellado. Daniel, usted dice que si el MAS pone a Andrónico como candidato, bueno, un MAS unificado, si usted quiere, el MAS podría aspirar, Daniel, a pelear una segunda vuelta con la oposición. O sea, eso no es tan descabellado. No, no, para nada, ¿no? El MAS tiene un desgaste, el MAS no se ha renovado, ya nadie habla, ¿no? Con mística del proceso de cambio, de la inclusión, de la reserva moral de la humanidad, de la nueva constitución, del Estado plurinacional, ¿no? O sea, han perdido, es un discurso vacío. ¿Qué es lo que ofrece el MAS? Espectáculo, ofrecen insidias, riñas, peleas, y eso ha cansado a la gente. El único que tiene un discurso y una posición relativamente autocrítica, y le digo porque lo he visto en un foro que hubo acá en Sí, Santa Cruz, sí, sí. donde estuvo Andrónico, fue él, ¿no? Y que captó la atención, generó entre dudas y también apoyos en el público y luego también en las repercusiones que hubo. Entonces, claro, eso es como un elemento inicial. Veremos a ver si él logra de verdad impulsar una candidatura distinta y una propuesta distinta. Y creo que el bloque opositor tiene también la obligación de trabajar ya en una agenda de trabajo, una propuesta que nos permita salir de esta dinámica en la que estamos de hablar de nombres, ¿no? De hablar de personas y no hablar ya de cuáles son las soluciones que necesita el país. Daniel, ha sido un gusto recibirlo por primera vez y le puedo asegurar que no va a ser la última. Lo tendremos acá en alguna mesa de diálogo con otras personas o en entrevistas como esta, desde Santa Cruz. Me interesa Gracias. mucho esa lectura. Un gusto, Daniel, y hasta la próxima. Fuerte abrazo. Gracias. Igualmente, Daniel Valverde, abogado y analista político. ¿Qué le parece lo que dijo Daniel Valverde? ¿Coincide con varias de las cosas que él dice? ¿Con ninguna? ¿Solo con algunas? Ahí nosotros le ponemos elementos de análisis
sobre la mesa para que usted los tome y de alguna manera fortalezca su opinión pública.